Vamos a estudiar un tema que se me ha pedido que enseñe, que es la importancia de la Epístola a los Hebreos para la teología adventista. Voy a compartir mi pantalla para que podamos seguir el material para esta mañana. Existen 4 elementos que son importantes para la teología adventista en la Epístola a los Hebreos. 4 quizás que son los más principales. El número 1 es la teología del sábado. Hebreos 3 y 4 hablan acerca del sábado, el reposo de Dios. El segundo tema importante es la intercesión de Jesús en el santuario celestial. Y relacionado con esto es la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. También tenemos un importante tema en los capítulos 8 al 10 que tiene que ver con el nuevo pacto. Cómo Cristo Jesús ha inaugurado una nueva relación entre Dios y su pueblo, una relación basada en mejores promesas. Y finalmente tenemos también una importante contribución de la Epístola a los Hebreos al tema de la creación, otro tema muy importante para la teología adventista. Bueno, en el tiempo que tenemos hoy, solamente podremos enfocarnos a 2 elementos. Y los 2 elementos que vamos a ver tienen que ver con la teología del sábado y con la intercesión de Jesús en el santuario celestial. Esos van a ser los 2 elementos que vamos a tratar el día de hoy. Así que hablemos un poco acerca de la teología del sábado. Para entender, la palabra de Dios dice en Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la palabra para reposo aquí en este versículo es sabatismos, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que el libro de Hebreos está queriéndonos decir en este pasaje? Para entender el tema del reposo en el libro de Hebreos, tenemos que entender un poco el contexto del argumento de la epístola. La epístola tiene 2 tipos de argumentos. Tiene argumentos de exhortación y argumentos teológicos, argumentos de exposición. Los argumentos de exposición son los que yo menciono o muestro aquí en esta imagen. Existen básicamente 3 grandes secciones de exposición en el libro de Hebreos. Y esos son Hebreos 1 al 2, que hablan acerca de Jesús como el Rey que ha sido entronizado a la diestra del Padre. Después tenemos Hebreos capítulo 5 al 7, que hablan de Jesús como siendo designado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús ha sido ungido e inaugurado sumo sacerdote del santuario celestial. Y tenemos también la tercera parte de la exposición en Hebreos 8 al 10, donde Jesús es descrito como el mediador de un nuevo pacto, una relación reinaugurada con Dios basada en mejores promesas. Ahora, estos 3 argumentos de exposición están basados en comparaciones. En el libro de Hebreos, Cristo Jesús es constantemente mostrado como mayor que personajes o instituciones del Antiguo Testamento. Así que tenemos en Hebreos 1 y 2 que Jesús es mayor que los ángeles. Esta comparación es importante porque los ángeles eran considerados gobernantes, eran considerados poderes que regían, que dirigían, eran la fuerza detrás de los grandes imperios de la antigüedad. Pero Jesús es mayor que los ángeles. Jesús está sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos. Y Jesús también, Hebreos 5 al 7, es mostrado como mayor que Aarón. Jesús es diferente que él porque Aarón es mortal, pero Jesús vive para siempre. Aarón tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, pero Jesús tiene una vida perfecta, es puro, santo, apartado de los pecadores. Así que él no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. Y además su sacerdocio está basado no en la ley de la descendencia como era el sacerdocio de Aarón, sí, el sacerdocio levítico, sino basado en un juramento que Dios ha hecho, un juramento que nunca podrá revocarse. Y por lo tanto el sacerdocio de Jesús es eterno, vive para siempre para interceder por nosotros. Y después tenemos en Hebreos capítulos 8 al 10 que Jesús es mayor que Moisés.
porque Él ha inaugurado un pacto sobre mejores promesas, un pacto que se cumplirá. Así que este es el argumento que encontramos en el libro de Hebreos. Ahora, ¿qué es lo que Jesús provee en el libro de Hebreos? Y esto es muy interesante porque en el libro de Hebreos, Cristo Jesús como rey ofrece el reposo al pueblo de Dios. Recuerden que Dios había prometido al rey davídico que había prometido a David que su hijo iba a ser adoptado por Dios como su propio hijo. Yo seré él por padre y él será mí por hijo, dice 2 Samuel capítulo 7. Pero dice Dios que él le va a dar reposo de todos sus enemigos. Y al darle reposo al rey, él dará un lugar donde el pueblo de Israel habite confiadamente. Así que el rey, que es entendido aquí en el libro de Hebreos como el rey davídico, está ofreciendo el reposo que había sido prometido en el pacto davídico. También encontramos lo que dice capítulo 5 al 7, que el sacerdote Jesús, sacerdote por el orden del Melquisedec, ofrece lo que el antiguo pacto no podía ofrecer, que es perfección. ¿Y a qué se refiere esta perfección? Se refiere a una limpieza completa, incluyendo limpieza de nuestra conciencia. Ojalá tuviera tiempo para hablar un poquito acerca de qué significa esta limpieza de la conciencia. Significa la transformación del corazón, que hace posible la vida cristiana, que hace posible que obedezcamos la ley de Dios. Se refiere a lo que Dios hace poner la ley en nuestro corazón. Así que Jesús, como sumo sacerdote, hace posible la perfección. Y gracias a esta perfección, gracias a esta limpieza que recibimos de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y número 3, Jesús como mediador provee acceso. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 19-25, donde el acceso que Jesús provee es un acceso a la presencia de Dios. Así que encontramos estos pasajes. Ahora, Hebreos capítulos 3, versículos 7 al 19 y 4 hablan de Salmos 95, donde dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Y habla aquí de que si el pueblo endurece su corazón, Dios no les permitirá entrar en reposo. Ahora, esto que está diciendo aquí es descrito en el libro de Hebreos, usado en el libro de Hebreos en dos maneras. Una manera negativa. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19, utilizan el Salmo 95 para advertirnos que si la generación del desierto no pudo entrar por causa de su incredulidad, nosotros también no entraremos si somos incrédulos, si tenemos falta de fe. Así que es una exhortación a animarnos los unos a los otros para entrar en el reposo. Ahora, en el capítulo 4, versículos 1 al 12, se utiliza el Salmo 95 en una forma positiva. Es para animarnos. Dice, miren, el hecho de que el pueblo de Israel no entró en el reposo significa que ese reposo se mantiene disponible. Podemos entrar. Por lo tanto, hagamos todo lo posible para entrar. Así que el fracaso de la generación del desierto no significa que el reposo no esté disponible. Fíjese lo que pasó con la generación del desierto. La generación del desierto vio la liberación divina por medio de poderosos señales y prodigios. Escuchó la voz de Dios hablar en el Sinaí, hizo un pacto con Dios y experimentó el cuidado de Dios en la nube, en el agua de la roca, la comida del cielo y sus juicios sobre los rebeldes. Sin embargo, ellos se rebelaron en el borde de la tierra prometida. Ahora, la audiencia, por otro lado, también ha experimentado señales y prodigios. Es lo que Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice. Ellos también han escuchado la voz de Dios. Hebreos 1, versículos 1 y 1 dice que en estos últimos días Dios nos ha hablado en el Hijo. Y también Hebreos 8 al 9 dice que ellos han recibido un nuevo pacto y que nosotros estamos en el límite de la tierra prometida. Hebreos 10, 36 al 39 dice que un poquito más y el que ha de venir vendrá, y que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Así que nosotros también estamos en la tierra, en el borde, en la frontera con la tierra prometida.
Esto quiere decir que nosotros podemos entrar en el reposo así como la generación del desierto podía entrar. Pero nosotros también estamos siendo tentados a rechazar a Jesús, el líder de Dios que había designado para ellos. Es lo que pasa con la audiencia. Ahora, es muy importante que entendamos que el sábado, del cual está hablando el capítulo 4, versículos 1 al 11, este reposo sabático, es muy importante porque el sábado provee la protección estructural contra la apostasía, tanto en el ámbito personal como en el comunal. El sábado personalmente nos recuerda que Dios es nuestro creador y por lo tanto ha provisto todo lo que necesitamos, y que también es nuestro redentor y que ha provisto la solución a nuestros problemas espirituales, al pecado. Eso nos lo recuerda el sábado. Y el sábado también provee una protección estructural, porque comunalmente, como comunidad, nos reunimos para animarnos unos a otros. Por eso el sábado es muy importante para protegernos de la apostasía. Ahora, si ustedes van más adelante, vamos a encontrar que el reposo de Dios en el Antiguo Testamento era entendido de varias maneras. Si ustedes van al Antiguo Testamento, el reposo de Dios era entendido, por ejemplo, la tierra. El pueblo de Israel iba a la tierra donde ellos iban a descansar de sus enemigos. Era el reposo que Dios les daba. Así que la tierra es el reposo de Dios que da a su pueblo. Pero ustedes van más adelante en el Antiguo Testamento, encontrarán que el templo también es el reposo de Dios. Cuando el templo es construido, Dios, cuando Salomón construye el templo, según de Crónicas 6:41 dice que cuando el arca va a entrar, Salomón le dice a Dios, entra en tu reposo. Y si ustedes van a Isaías 66:1, Dios se refiere al templo como el lugar de su reposo. Pero también en la Biblia, el sábado es el reposo de Dios. El sábado es el día en que Dios descansó de la obra que había hecho y reposó y nos invitó a reposar con él. Así que en el Antiguo Testamento el reposo de Dios se menciona de estas tres maneras: la tierra, el templo, el sábado. Estos tres elementos son el reposo de Dios. Ahora, si ustedes van al Salmo 95, que está siendo citado en Hebreos 3 y 4, el reposo también implica estos tres elementos. Si ustedes van al Salmo 95, versículos 1 al 3, es una invitación a entrar al templo a adorar a Dios. Miren lo que dice Salmo 95, 1. Lo pongo aquí en la... Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cantos, porque Jehová es Dios grande, el gran rey sobre todos los dioses. Es lo que dice Salmo 95. Es una invitación a entrar al templo para adorarlo, para cantarle, para venir con regocijo. Pero ustedes van al Salmo 95, versículo 4. Se van a dar cuenta que esta invitación a adorar en el templo es muy probablemente una invitación para adorarlo en un día sábado. ¿Por qué? Porque el versículo 4 describe por qué está invitando a adorar a Dios. En sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, la razón por la cual el escritor aquí, David, está invitando a los creyentes a acercarse a adorar a Dios en el templo es porque Él es el creador. Y adoramos al creador, recordamos que Él es el creador el sábado. Esto sugiere que el sábado, que esto es una invitación para entrar a adorar a Dios en el sábado. De paso, el Salmo 95 en la tradición judía ha sido desde tiempos muy antiguos, probablemente yendo hacia atrás hasta el siglo I de nuestra era. El sábado era recitado, cantado para darle la bienvenida al Salmo 95, para darle la bienvenida al sábado.
Pero también en el Salmo 95, versículos 7 al 11, se denota el reposo de Dios como en la tierra. Porque dice el versículo 7, porque Él es nuestro Hacedor, nosotros ovejas de su prado, Dios como creador. Entonces dice el versículo 8, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando me tentaron vuestros padres. Aquí está hablando de los 40 años, estuve disgustado con la nación y este pueblo divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Una vez más, encontramos aquí que también la tierra es parte de este reposo. Okay. Así que si ustedes van al libro de Hebreos, el libro de Hebreos también en su estructura general también tiene la tierra como reposo. Miren lo que dice aquí. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19, habla que el pueblo de Israel, por falta de fe, no pudieron entrar en la tierra, no pudieron entrar en reposo y sus cuerpos quedaron pues tirados en el desierto. Pero el capítulo 4, versículos 1 al 11, nos invita a entrar en el reposo, que es un reposo sabático, un sabatismos. Pero el capítulo 4, 14 al 16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda en tiempo de necesidad. Así que en el 4, 14 al 16 tenemos también la invitación a entrar en el santuario. Los tres elementos, tierra, sábado, santuario, también están en Hebreos capítulo 3 y versículo 4. Pero si ustedes van al libro de Hebreos en general, mi reposo es parte de estos elementos. En el capítulos 1 al 4, el reposo es el sábado que entramos por la fe. En el capítulo 5 al 10 es el santuario donde se nos invita a entrar a través del velo en la misma presencia de Dios, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha abierto un camino a través del velo. Hebreos 10, 19 en adelante. Pero también Hebreos 10 al 13 nos invita a ejercer fe, como lo hicieron Abraham y los padres en el pasado, porque ellos iban a la tierra, a la patria celestial, a la ciudad con fundamentos, y nos invita a ir con ellos, a mantenernos en esta carrera, en este camino, en este peregrinaje hacia el reposo. Así que el reposo en Hebreos involucra el sábado, el santuario y la tierra. Así que, ¿qué es mi reposo en Hebreos? Bueno, el reposo sabático de Hebreos 4, que es presentado en los capítulos 8 al 10 como el santuario celestial y en el capítulos 11 al 13 como la herencia celestial, funciona en el argumento de la carta a los Hebreos como un símbolo de todos los beneficios del nuevo pacto que Jesús ha hecho disponibles para nosotros por su gracia. Miren, el sábado y la tierra solo hacen posible el descanso. Son la estructura concreta que hacen posible el descanso. La tierra, Dios le dio la tierra con el propósito de estar con su pueblo. Dice Éxodo 19:4, ¿cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? Él les dio la tierra para que estuvieran en paz, sin ser molestados por sus enemigos, con el propósito de que tuvieran una relación íntima con Él. Así que la tierra no es el reposo, pero la tierra hace posible el reposo. Porque la tierra es el lugar donde no hay enemigos, donde están protegidos, donde ellos pueden encontrarse confiadamente en paz, pueden descansar en Dios, pueden entrar en el reposo de Dios. Así que la tierra es la estructura concreta que hace posible el reposo. Lo mismo pasó con el jardín del Edén al principio de la historia. El jardín del Edén no es el reposo, pero Dios crea el jardín del Edén y pone a su pueblo allí, a sus hijos, Adán y Eva, les provee todo lo necesario. No hay nada de lo que tienen que preocuparse. Y tú le dices, quiero que dediquen el primer día para estar conmigo. El jardín del Edén y el sábado del jardín del Edén hacen posible algo más importante. El reposo es esa relación íntima, concreta, íntima con Dios. El sábado también es la estructura concreta que hacen el descanso posible. Es decir, el sábado es un día de santa convocación.
Es un lugar en el tiempo en el cual descansamos, dejamos todo a un lado para encontrarnos con Dios. La tierra, el jardín del Edén, el sábado, hacen posible el reposo, pero no son directamente el reposo, sino hacen posible el reposo porque el sábado es un espacio de tiempo en el cual podemos descansar en Dios. Así que el reposo sabático para nuestro autor, la observancia del sábado, concretiza las bendiciones del nuevo pacto que la fe en el sacrificio de Jesús hace posible para nosotros. Es la señal del nuevo pacto. Cuando yo adoro a Dios en el sábado, descanso en Él, yo estoy diciendo que soy salvo por gracia, que Él me salvó por la fe. No está basado en mis méritos. Y está esta observancia del sábado que está basada en la justificación por la fe, en la salvación por gracia, está basada en el pacto y por lo tanto es la señal también del nuevo pacto. Es la señal entre Dios y nosotros. Está en completa oposición a la identificación posterior entre algunos padres de la iglesia de la observancia del sábado como la personificación de las prácticas del antiguo pacto que han pasado. De hecho, Ignacio, ya en el siglo II después de Cristo, decía que guardar el sábado implicaba una vida de acuerdo a las prácticas antiguas en oposición a la nueva esperanza traída por el Señor. Eso es completamente equivocado. En el libro de Hebreos, el sábado es la concretización de la experiencia de la salvación en el nuevo pacto. Es completamente paralelo a lo que tenemos en Hebreos capítulo 8 al 10 y lo que tenemos en Hebreos 11 al 13. Así que un reposo sabático, así como el sábado de Adán, le fue dado a Adán y Eva para descansar, pero era santo para Dios. La tierra le fue dada a Dios como herencia, pero Dios retuvo su posesión final. Los israelitas no podían hacer con la tierra lo que ellos quisieran o dedicarla a la idolatría, porque le pertenecía a Dios. De la misma manera, el sábado fue creado para nosotros, pero Dios retiene posesión de él. El sábado fue creado para el hombre, pero no le pertenece al hombre. Dios retiene, es santo, que significa que le pertenece a él. Y es una forma en que Dios protege el sábado. Yo no puedo hacer el sábado lo que yo quiero. Así que eso es lo que encontramos en el libro de Hebreos. Un reposo sabático no solo conmemora las victorias de Dios en el pasado, sino que también celebra las promesas de Dios para el futuro, porque el sábado me lleva mi mirada hacia el futuro cuando Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Las dos cosas que Dios llama su reposo se refieren a lugares en el espacio, el templo, y en el tiempo, el sábado, que Dios ha separado para encontrarse con nosotros. Esto nos habla acerca de quién es Dios. Él se interesa en mí. ¿Qué es mi reposo en hebreo? Bueno, el reposo que Dios experimentó en el Edén, es lo que dice Hebreos 4, 3 al 5. Es el reposo de Dios en el Edén en el cual Adán y Eva participaron. Pero el Hebreos dice que ese reposo no terminó cuando Adán y Eva salieron del Edén. Hebreos capítulo 3 dice, capítulo 4, versículo 3 dice que nosotros podemos experimentar ese reposo hoy por la fe. Podemos entrar en él hoy, que es un nuevo día de oportunidad, dice Hebreos 6 y 7. También Hebreos 4, versículo 8 dice que Israel no entró en el reposo porque la tierra no es lo mismo que reposo. La tierra hace posible el reposo, pero Israel nunca realmente como pueblo entró en esa relación completa como Dios la quería. Así que el sábado de la tierra es una estructura o el marco que hace posible para el reposo. El reposo pues es un símbolo de las promesas del nuevo pacto. El sábado concretiza la experiencia de la salvación y el sábado anticipa la experiencia del nuevo mundo. ¿Qué significa esto para la observancia del sábado? Bueno, el descanso físico no es suficiente. Necesitamos disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto. Es el tiempo en el que Dios pone sus leyes en mi corazón. Por eso yo escucho la palabra de Dios. Asisto a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Es el tiempo también para entrar en su presencia porque nuestra relación con Dios ha sido restaurado. Vengo a la presencia de Dios limpio, libre por la fe,
por el sacrificio de Cristo Jesús y mi fe en el sacrificio en Cristo Jesús. También es el tiempo para experimentar el perdón de Dios. Cada sábado nosotros deberíamos de pedirle a Dios perdón por los pecados y entrar libres en la presencia de Dios. El sábado también significa que se entra en este reposo por medio de la fe y debe de ser el clímax de nuestra experiencia de salvación por la fe. Es un avance o cuota inicial para la experiencia del cielo. Y en la iglesia cristiana el sábado, sin embargo, fíjense qué triste, el sábado se convirtió en un día de ayuno y el domingo en un día de celebración. Y este fue uno de los primeros pasos hacia la observancia del domingo. Perdón, aquí yo voy a decir domingo en lugar de sábado. El día de ayuno y peticiones hizo que el sábado fuera un día de tristeza y el domingo un día de alegría. Yo creo que, aunque no está mal ayunar en sábado, deberíamos ayunar y pedir más en la semana como una preparación para el sábado. Porque el sábado debe ser una celebración de las respuestas a nuestra oración y ayuno. El sábado debe ser la celebración de lo que Dios ha hecho por mí. Muy bien. Así que eso es lo que encontramos aquí. Ahora, entender la importancia del sábado es vital porque de esta manera solamente aquellos que entiendan y experimenten la realidad del sábado podrán mantenerse abrazando del sábado en el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin, ustedes saben, el sábado será el elemento de disputa entre Dios y Babilonia. Ahora hablemos del segundo tópico. Tenemos 20 minutos para este segundo tópico. Tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. Voy a hablar ahora de la seguridad de la salvación, porque es muy importante la seguridad de salvación. Muy bien, como hemos dicho, el libro de Hebreos tiene los tres argumentos. Jesús es nuestro rey, Jesús es nuestro sacerdote y Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Ya dijimos que Jesús como rey provee el reposo. Jesús como sacerdote provee perfección y Jesús como mediador provee acceso. Aquí perfección se refiere a la limpieza, a la justificación por la fe. Muy bien. Ahora, es muy interesante y muy importante que entendamos que todos estos elementos que Jesús provee ocurren en dos etapas. ¿Okay? Ocurren en dos etapas. El descanso espiritual fue inaugurado cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y lo aceptamos por fe. Ahí descansamos espiritualmente. Es una realidad espiritual. Sin embargo, esta realidad espiritual no es completa todavía. El sábado se consumará cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos y nos lleve a morar en la patria celestial y estemos con Él. Ese es el descanso celestial, un descanso completo, consumado. Lo mismo la santificación. En Hebreos capítulo 5 al 7 encontramos que Dios quiere poner su ley en nuestro corazón y quiere limpiar nuestra conciencia. Quiere limpiar nuestro corazón de pecado. Y eso es una realidad cuando yo acepto a Jesús hoy por la fe. Pero esta realidad ha sido inaugurada. Sin embargo, la naturaleza humana pecaminosa todavía no ha sido arrancada de nuestra vida. Ha sido sometida. Es un cuerpo muerto, pero que todavía representa una amenaza para nosotros. Cuando Jesús venga por segunda vez, este cuerpo de pecado será transformado a un cuerpo semejante al de la gloria suya, dice el apóstol Pablo. Glorificación. Jesús nos da hoy acceso por la fe. A través de la oración, a través de la intercesión de Jesús, podemos acceder por la fe hoy. Cuando llegue el reino de los cielos, nosotros estaremos personalmente, corporalmente, en la presencia de Dios. Ya no es un acceso por la fe, ahora es un acceso concreto, real. Bueno, más que concreto, real, es en persona, es en el cuerpo. ¿Okay? Porque aún nuestro acceso hoy es concreto y real, pero no es un acceso en persona, no es un acceso consumado. Ahora,
quiero llevarles en este pasaje a estudiar Hebreos capítulos 6, versículos 16 al 20. Y este pasaje vamos a dedicar el tiempo para entender qué es lo que significa para nosotros. Dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Vamos a analizar estos pasajes. Vamos a dedicar un tiempo para este pasaje, la seguridad de salvación a través de la ascensión y el ministerio de Cristo Jesús en nuestro favor. Miren, estos pasajes dicen 4 cosas en forma especial que vamos a analizar durante los últimos minutos que nos quedan. En primer lugar, el versículo 17 dice que Dios interpuso un juramento. ¿Okay? El versículo 18 dice que hay 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y el versículo 19 dice que estas 2 cosas inmutables es como una ancla doble, una cuerda doble que asciende al cielo y penetra dentro del velo, anclada alrededor del trono de Dios, y que esta es el ancla de nuestra esperanza. ¿Okay? Y el versículo 20 dice que esa ancla también es Jesús, que entró como nuestro precursor dentro del velo. ¿Okay? ¿Qué es lo que el apóstol está tratando de decir? ¿Cuál es el significado de este pasaje? Muy bien, vayamos en primer lugar al versículo 17. Ustedes van al versículo 16 conmigo, Hebreos 6, 16. Van a encontrar que dice que los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. ¿Qué es este juramento? Miren, en la antigüedad, un documento, una promesa era firme cuando se hace un juramento. ¿Okay? En la actualidad hoy diríamos que Dios, que más bien que una promesa entre 2 personas, un acuerdo entre 2 personas, es firme cuando se hace un documento, se firma ante un notario y por lo tanto es un documento con naturaleza legal, jurídica. Y el romper el contrato puede llevar a una persona a sufrir penalidades criminales. Dios nos hace una promesa. Lo más interesante es que en este caso es Dios el que firma la promesa. Es como si les estuviéramos diciendo a Dios, Señor, como que yo no tengo suficiente fe, ¿realmente vas a cumplir la promesa? Dios me dice, bueno, para que tengas fe, ok, voy a hacer algo. Voy a firmarte el documento. Es decir, voy a hacer un juramento. Ahora, ¿a qué juramento se está refiriendo el apóstol en este versículo? Muy bien, si ustedes van al versículos 13 al 14, van a encontrar que hay una referencia a la promesa que Dios hizo a Abraham, y esta promesa que Dios le hace a Abraham está confirmada por un juramento. Pero ustedes leen con atención el argumento que entendemos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, en el cual este pasaje está incrustado. Van a encontrar que Dios está hablando de un juramento diferente. Dios está hablando del juramento que Dios hizo al Mesías. Miren lo que dice capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que es una promesa que Dios hace.
Y esta promesa es el centro del estudio del argumento de esta sección. De hecho, el capítulo 7 es una descripción de lo que significa esta promesa. Sin embargo, si ustedes van a Salmos capítulo 110, versículo 4, van a encontrar que esta promesa está basada en un juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este argumento fue hecho en la ascensión de Jesús y fue hecho por Dios a Jesús para nuestro beneficio. Jesús es para siempre nuestro intercesor. Ahora dijo Moisés ante el santo, bendito, esto es el Talmud babilónico. Bendito sea él, dice este pasaje, Señor del universo, si les hubieras jurado por el cielo y la tierra, podría haber dicho que así como el cielo y la tierra serán nulos, tu juramento será nulo. Pero ahora que has prestado juramento por tu gran nombre, así como tu gran nombre vive y perdura por los siglos de los siglos, así tu juramento perdura por los siglos de los siglos. Dios nunca podrá echarse para atrás, como dice la expresión coloquial. Dios nunca podrá arrepentirse o revocar este juramento porque está hecho basado en sí mismo y Él vive para siempre. Ahora, hay dos cosas inmutables. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Antes de ir a ese pasaje, quiero decirles que en este pasaje, sin embargo, el apóstol dice que hay dos cosas inmutables que hacen imposible que Dios mienta. Y dijimos que una es el pacto davídico. Dios no puede retractarse de este pacto davídico. Pero en el pasaje anterior, Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 15, tenemos una descripción del juramento hecho a Abraham. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, tu descendencia como estrellas del cielo y como la arena de esta orilla del mar, tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que hay dos juramentos que Dios hace por sí mismos, que son la esperanza de nuestra salvación. El juramento hecho a Abraham y el juramento hecho a David. Okay. Ahora, ¿por qué dice el autor que esto, el apóstol, yo creo que es el apóstol Pablo, dice aquí que el juramento de Dios es una garantía para nosotros que entra dentro del velo? Bueno, dentro del velo está el trono de Dios. Y el trono de Dios está basado en su justicia. Dios no puede mentir, porque si Dios miente, el fundamento de la justicia, el trono de Dios, se destruye. ¿Okay? Su carácter de justicia se destruye. Dios tiene que guardar su juramento. Miren, si ustedes van a Éxodo 32, 9 al 14, van a encontrar que cuando el pueblo de Israel pecó en el asunto del becerro de oro, van a encontrar que que Dios le dice a Moisés, Señor, Dios le dice a Moisés, tu pueblo ha pecado gravemente, lo voy a destruir, hazte un lado, déjame porque lo voy a destruir. Ustedes van a Éxodo 32, versículos 9 al 14, Moisés le dice a Dios, Señor, no puede hacer esto. Primero, porque la gente va a decir que tú lo sacaste, los egipcios van a decir que tú lo sacaste para destruirlos en el desierto. Pero número dos, y vamos a leerlos. Miren, Éxodo 32, 9 al 14. Dice, versículo 13. Número 2 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré vuestra descendencia toda la tierra que os he hablado y ellos la poseerán como heredad para siempre. Señor, no puedes destruirlos. Si tú los destruyes, vas a quebrar vas a revocar tu juramento y eso es imposible. Dios le estaba diciendo a Moisés que intercediera por su pueblo. Y Moisés recuerda, el juramento hecho a Moisés es el ancla de la esperanza del pueblo de Dios. Es lo que impide que sean destruidos.
Ahora, si ustedes van a Salmo 89, versículos 33, 34 y 37, van a encontrar que el salmista también intercede por su pueblo delante de Dios, porque el pueblo, no sabemos las circunstancias de ese salmo, pero probablemente habían sufrido una derrota o probablemente estaban en el exilio. Y le dice, Señor, tú prometiste a David que tú ibas a destruir a sus enemigos, que iba a ser el rey, el primogénito de los reyes de la tierra, iba a ser, nadie lo iba a poder vencer. Ahora están vencidos, su trono está destruido, el pueblo está dispersado. ¿Cuándo vas a cumplir tu juramento? Tú prometiste, tú juraste. Esa es la garantía. Y Dios tiene que cumplir. Así que Dios envía a su Hijo para cumplir el juramento. Dios envía a su Hijo para que se siente a la diestra del trono de Dios, para ser Él en quien se cumplen las promesas. Y lo mismo, Dios envía a su Hijo como la simiente de Abraham, en quien se cumplen las promesas hechas a Abraham. Gálatas 3, 13 al 16. Muy bien, así que Jesús personifica el juramento de Dios para nosotros. Jesús es en quien se cumple el juramento hecho a Abraham. Él es la simiente de Abraham. Jesús es el quien se cumple el juramento hecho a David. Él es el hijo de David, el Mesías, que será llamado hijo de Dios y cuyo trono nunca tendrá fin. Dios ha confirmado el trono de su reino y nunca tendrá fin. Así que Jesús es en quien se cumplen todas estas promesas. Es decir, no hay velo, no hay nada que separe a Dios de Cristo Jesús. No hay velo entre Jesús y Dios. Él es nuestro representante perfecto. Y por causa de que Jesús entra dentro del velo y Él es nuestro representante, tampoco hay velo entre Dios y nosotros. Ese velo se partió en la cruz y nosotros podemos entrar abiertamente al trono de la gracia. Jesús confirma entonces que las promesas son reales. Él es nuestro precursor. Así que voy a saltar estas imágenes, pero quiero llevarlos a una cita muy importante de lo que significa Jesús para nosotros. Miren lo que Dios le había dicho a Salomón. Recuerden que Salomón es el hijo de David, el primer hijo de David que se sienta en el trono, después de que Dios ha hecho la promesa, el pacto davídico con David, ¿no? Miren lo que Dios le dice a Salomón, 1 Reyes 6, 12 al 13. En cuanto a esta casa que tú edificas, si tú caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije David, tu padre, y yo habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré mi pueblo Israel. Es decir, si el rey es fiel, todos sus súbditos reciben el beneficio. Si el rey es leal a Dios, todos nosotros somos Dios habita en nuestro medio y nunca nos abandona. La fidelidad del rey cuenta para nosotros, asegura nuestra salvación. Cuenta. Así que, como dice Gileadi, el pacto davídico eliminó la necesidad de que todo Israel, hasta un hombre, mantuviera lealtad a Jehová para merecer su protección. Con David, dice Brueggemann, el sí condicional ha desaparecido en esta asombrosa promesa. Yahweh ha firmado un cheque en blanco para la empresa de David y ha cambiado radicalmente los fundamentos teológicos de Israel. Ahora, para que nosotros podamos recibir estas promesas que David recibe, más bien que el hijo de David recibe, Jesús, nosotros tenemos que estar en Jesús. Tenemos que ser parte de Jesús. Tenemos que ser parte de su pueblo. Tenemos que estar en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, hay salvación para ti. Pero si tú no estás en Cristo Jesús, no importa cuán bueno seas, no hay salvación en ti. Jesús es el ancla de nuestra esperanza. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Okay? Así que estos son los medios que Dios utiliza para nuestra salvación. Y termino con una cita de Elena White que a mí me encanta para que entendamos lo que esto significa.
Miren lo que dice de Septuaginta, página 86. Habla acerca del bautismo que hizo Jesús. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Jesús ha sido bautizado y ha salido del agua y se ha arrodillado en la ribera para pedirle a Dios lo siguiente. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Si el Hijo pide a Dios, muéstrame una evidencia de que tú estás aceptando a la humanidad en mi persona. Entonces los ángeles quieren llevar el mensaje de aceptación, pero Dios dice, no, yo voy a hablar. Desde el Sinaí, cuando Dios ofrece la ley, nadie ha hablado. Dios no ha hablado directamente al hombre. Ahora se abren los cielos, se parte el velo y Dios habla a nosotros. El mismo Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema del adecuado y humilde. Y esto es lo más importante. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Y termino con esto. Cuando tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios para pedir su ayuda, para pedir perdón de pecados, para pedir su ayuda en cualquier cosa que le pidamos, Dios está comprometido por un juramento a responder nuestras peticiones. Él no puede no responder porque Él ha jurado a Cristo Jesús como nuestro representante y Jesús ha sido fiel y Él ha cumplido la parte del pacto. El pacto se ha cumplido en Él, así que Él debe recibir por juramento las bendiciones de Dios, el reposo que necesitamos. Ahora, si Dios no nos da lo que le pedimos, no es porque Dios no quiera cumplirlo, es porque Dios tiene mejores cosas para darnos, o porque en este momento no nos conviene, o porque si esperamos, Él tendrá algo mejor, pero no nos escucha. Si nos acercamos en el nombre de Jesús, Él está comprometido por un juramento para aceptar nuestras peticiones y contestarlas como contesta la petición de su Hijo amado en quien tiene contentamiento. Muchas gracias. Que Dios les bendiga en este día.